y después siguen todas sus obras, sus publicaciones. Pero yo creo que ya con esto nos vamos a marear. Y yo creo que un gran aplauso para recibirlo. Buenos días o buenas tardes. Estoy muy complacido de estar otra vez en México. Cuando Juan Pablo II vino a su país, dijo que este era el continente de la esperanza. Y seguramente hablaba de todo el continente, pero pensaba fundamentalmente en ustedes, en lo que ustedes los mexicanos son, en lo que saben hacer. Y también él pensaba seguramente en hombres como el padre Luis Butera, que son capaces de reunir a tantas personas que quieren hablar de Dios. Agradezco mucho. Agradezco mucho a todas las personas que han hecho posible mi presencia. Tengo a mis hermanos del Apostolado de la Nueva Evangelización que también están acá. Y a todas las personas que pues se interesan por este tema importante que es la relación existente entre la ciencia y la fe. Yo quisiera pedirles que en estas 2 horas de conversación que tendré con ustedes pongan lo mejor de sí, porque aunque hubiera dictado más de 1000 conferencias por el mundo, lo que a mí me interesa es que este día para ustedes sea un día especial. No quisiera que ustedes vengan en vano, yo quisiera que vuelvan a sus casas con un cambio fundamental en su corazón y en su mente. Yo viajo por todo el mundo y eso me permite volar por encima de lo que es el panorama mundial actual. Cuando nosotros hacemos una investigación, siempre describimos los hechos tal como son. La ciencia no se inventa cosas, simplemente describe lo que es la realidad. Les he dicho que les voy a hablar durante 2 horas y en esas 2 horas en el mundo habrán 18,000 abortos. Durante este día que vamos a estar acá, morirán 30,000 niños porque no tienen que comer, menores de 6 años. Para que en el mundo no exista un solo niño enfermo menor de 6 años, necesitaríamos 40,000 millones de dólares. Ustedes pueden pensar que es mucho dinero, pero es lo que gasta Europa solamente en tabaco. En el mundo hay solamente 300 familias que tienen tanto dinero como para dar de comer a 2.500 millones de habitantes, casi a la mitad de la población mundial. Pero en nuestros países, en Latinoamérica, en los países del África, tenemos 1.000 millones de personas que comen con $1 al día, 1.000 millones de personas. Y existe otros 1.000 millones de personas que tienen que vivir lo mismo con $2 y tienen familias y tienen hijos. Se hacen muchas reuniones internacionales en los grandes países, hablando de la paz, de la justicia social y de la economía. Pero el Señor un día dice a una mística polaca, Faustina Kowalska, el mundo no encontrará paz hasta que no recurra a la fuente de la misericordia. Y esta es la fuente de la misericordia, es donde está Dios, porque donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí están. Y ustedes han venido a facilitar ese encuentro. Pero no puede ser, por eso les decía al principio, no podemos regresar a nuestras casas iguales. En el mundo el panorama no está mostrando
un mundo de justicia. Se ha derribado un muro en el año 1989 en Europa que separaba a Europa de los países comunistas, y ahora se han levantado muchos muros que no te permiten el ingreso a otros lugares buscando una vida mejor. Yo trabajo mucho en Norteamérica y veo el susto de muchas personas que tienen temor a salir a sus lugares de trabajo porque están haciendo redadas para sacarlos de esos países. Nosotros hablamos de que somos hermanos, pero no nos tratamos como hermanos. Se hacen grandes reuniones para hablar por la paz y se declara la guerra. En el siglo XX, en las dos guerras mundiales que han habido, han muerto más de 100 millones de personas. Y desde el año 1992, 2 millones de niños han muerto por conflictos bélicos y más de 9 millones han sido heridos en guerras. Y esos niños solo vivían en sus casas y no estaban peleando con nadie. En el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó lo que se llama un período de paz en el mundo. Desde el año 1945 hasta el presente, en el mundo solamente han habido 6 días de paz, porque después siempre en algún lugar ha habido alguna guerra o algún conflicto bélico. Yo me pregunto, ¿a dónde estamos yendo si nosotros no vamos a saber tener una buena relación comunitaria entre nosotros? Cuando yo les digo que este es el continente de la esperanza, pienso que es verdad, porque todavía nosotros cuidamos a nuestros ancianos, los queremos y los tenemos en nuestras casas. El gobierno inglés ha pensado que no debe aumentar la asistencia económica a los ancianos, porque como son ancianos, se van a morir algún día, así para qué les vamos a prolongar la vida. En España encontraron un asilo de ancianos donde 30 ancianos eran maltratados por sus cuidadores. Entonces el gobierno dijo, los vamos a llevar a otra residencia, pero mientras tanto que vuelvan a sus casas. De los 30 ancianos, 6 familias, sus hijos,